Senadora Zapag. Gracias, señor presidente. El año pasado, varios senadores le pedimos al presidente de nuestro bloque que le informe al jefe de gabinete, que lo notifique, que le advierta que si osaba utilizar la herramienta ilegal, inconstitucional de un decreto para designar los propuestos, íbamos a rechazar de plano esos pliegos. Hoy estamos acá, en este Senado, para cumplir con esa palabra, para ejercer la indelegable responsabilidad de proteger el orden constitucional en la República Argentina. No es una sesión más, evidentemente, señor presidente, no es un trámite normal, no se trata de dos fríos expedientes, no son dos pliegos lo que se debate y se define hoy. Se trata ni más ni menos que de la República, de la división de poderes. Es de público y notorio que el presidente de la Nación decidió violar flagrantemente la Constitución de la Nación Argentina y designar pretendidos jueces, uno de ellos usurpando, y digo pretendido porque en rigor no lo es un representante del Poder Ejecutivo que, bajo el artículo 99-19 de la Constitución de la Nación, como si fuera un funcionario común, está a plazo, transitoriamente, ocupando una silla en la máxima instancia judicial. No es un juez de la Constitución, no es un juez de la República, es un representante del gobierno haciendo las veces de empleado transitorio, nada más ni nada menos que en la Corte. Ese es el disparate jurídico que ha ejecutado el presidente Milei, un delito de estirpe constitucional que este Senado de la Nación tiene la responsabilidad de abortar. Vamos, si no, indefectiblemente, a un verdadero régimen de excepción en la República Argentina. Y lo que sería el resultado de la sesión de hoy si aprobáramos estos pliegos frente a esta vergüenza institucional, sería ni más ni menos que investir de legalidad un acto nulo, ilegal, inconstitucional, que va en contra de la República misma. Y nosotros, por lo menos gran parte de los senadores y senadoras de este bloque, no estamos dispuestos a permitir lo que es a todas luces un golpe institucional para la Argentina, a despojarnos de las atribuciones, de las responsabilidades que tenemos como senadores de la Nación de respetar lo que taxativamente dice la Constitución de la Nación Argentina para el procedimiento de designación de los magistrados del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Dice el Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 4, nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Se trata, señora presidenta, de respetar el pacto jurídico fundacional de nuestro país. Eso que nos da sentido como nación, como comunidad política organizada bajo el imperio del derecho. Eso es lo que vamos a definir hoy. No son dos pliegos, es la República, es el orden institucional. Mire, presidenta, nosotros que abrevamos y que diseñamos en los orígenes de nuestra patria la Constitución inspirada en la Constitución de Estados Unidos, podríamos traer a Alexander Hamilton, a uno de los padres de la Constitución de Estados Unidos, y a Juan Bautista Alberdi, uno de los padres del constitucionalismo argentino, para definir este concepto. Tanto se ha utilizado Alberdi también, valga decirlo, por parte del libertarismo, que no solamente no lo leyeron, sino que han hecho todo lo contrario a lo que decía Juan Bautista Alberdi, que sin orden institucional, señora presidenta, no hay otro orden posible, porque sin orden institucional no hay orden económico, no hay orden financiero, no hay orden social,
no hay orden, no hay paz social. ¿Qué decía Alberdi? Sin orden institucional no hay paz social. Y ese es el peligro de legitimar un procedimiento inconstitucional. Es que se rompa definitivamente la paz social en la República Argentina si permitimos este atropello, que es ni más ni menos cerrar el Congreso de la Nación, cerrar este Senado. No tiene más sentido que estemos aquí sentados en representación de nuestras provincias si legitimáramos este procedimiento nulo de nulidad absoluta. Por eso es importante que los senadores y senadoras reflexionen acerca de la aprobación de estos pliegos, que como digo no son dos simples pliegos. Es defender la República o ir hacia una dictadura posmoderna, vestida de redes sociales, a fuerza de violencia, de represión, de decretos y de proscripciones, como ya lo estamos viendo, de proscripciones. Y yo tengo la íntima conmoción, señora presidenta, no ya la íntima convicción, sino la íntima conmoción al buscar doctrina, jurisprudencia, y me encontré que ni siquiera hay que ir a las clases de Derecho Constitucional o aquellas clases que teníamos en la Facultad de Introducción al Derecho, con el simple retroceso, una pedagogía del retroceso hacia nuestro colegio secundario, cuando mi profesora Norma de Instrucción Cívica me decía división de poderes, pesos y contrapesos y cómo se elegían los representantes de las cabezas del Estado, ya tendríamos que estar rechazando el procedimiento del presidente y por ende estos pliegos. Pero bueno, hay que releer, hay que pedagogizar y hay que explicar. Y yo me tomé el trabajo de leer qué decía quien fue la voz más potente de la reforma de la Constitución del 94, del radicalismo, en aquel momento oposición en la constituyente. Ramón Mestre, un radical, exgobernador de Córdoba, que fue la voz cantante, por decirlo de alguna manera, el miembro informante, que tuvo un rol determinante en algo que fue fundamental para la reforma constitucional de la Constitución que hoy tenemos en vigencia, y que era el objetivo originario del Pacto de Olivos, que era atenuar el presidencialismo y fortalecer la independencia judicial. Por eso se estableció el 99.4, para atenuar el presidencialismo y fortalecer la salud de la República con la independencia plena del Poder Judicial. Y decía Ramón Mestre, por eso es muy importante lo que decía la senadora Tagliaferri, cuál era el temperamento, el espíritu de los constituyentes del 94. Era el siguiente, decía Mestre: los miembros de la Corte Suprema de Justicia no pueden ser tratados como funcionarios comunes y por eso no podría utilizarse el 99.19. Entonces, reafirmaba, versión taquigráfica, textual: se ha planteado diferenciar la designación de los miembros de la Corte respecto de otros cargos. Se ha establecido el procedimiento de su designación en cuanto a que debe ser hecha por el Senado de la Nación con 2/3 de los miembros presentes, valga decir, es la única mayoría agravada que tiene la Constitución en su texto. Las demás mayorías agravadas están en las leyes, pero la única es en la Constitución por razones obvias, es lo que plantea Mestre. Y además dice, debe ser en sesión pública. Debe ser en sesión pública. Esto significa un modo de morigerar y evitar el discrecionalismo del Poder Ejecutivo a la hora de nominar a los jueces de la Corte de Justicia de la Nación. Un procedimiento en el que todos los constituyentes tenían unanimidad. Un procedimiento complejo, único, integral e inescindible. Procedimiento único, complejo, integral e inescindible. No hay más preguntas, señor juez, diría en un juzgado. Entonces no hay otra vía
No hay otro procedimiento que valga, no vale el 99-19. Esa es una estupidez institucional y la verdad es estropear el espíritu de los constituyentes del 94, es tirarlo por la basura. Y esto de comparar en la época de las carretas, cuando para llegar al Senado un senador de Tucumán tenía que hacer 2 meses en carretas y según los caminos y el tiempo, y esto de casi igualar en el siglo XXI, post-reforma del 94, a un juez de la Corte, a la designación de un juez de la Corte con el jefe de la estafeta postal en 1910 de Carmen de Patagones, es una barbaridad. Es una barbaridad. No digan más que bueno, sí, faltaban 3 días. No se puede utilizar el 99-19 para designar un juez de la Corte. No se puede. Hay un procedimiento complejo, único, integral e inescindible, 99-4. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo. Los jueces no pueden estar a tiro de decreto de la lapicera presidencial. Es sentido común, es instrucción cívica, primer año secundario. Y además, también hay principios y garantías. Todas se han vulnerado. ¿Qué dice Hamilton? ¿Qué dice Alberdi? ¿Qué dice la prolífica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia hasta ahora, que hicieron jurar a García Mansilla y tiraron todo por la ventana? La jurisprudencia internacional a la que está adherida la Argentina por los tratados internacionales del 75-22. ¿Qué dice? Hay un fallo muy interesante del año pasado, incluso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que plantea, para la independencia del Poder Judicial, estas son las garantías. Piedra basal y garantía de la independencia judicial. La inamovilidad en el cargo. Mi pregunta es, ¿García Mansilla es inamovible en el cargo? No. La estabilidad en sus funciones. ¿Es estable su función? No. La permanencia hasta los 75 años según otra constitución en el cargo, salvo juicio político por falta grave. ¿Es estable en el cargo? No. No se cumple nada de eso. Y hay un cuarto elemento que lo plantea la propia Corte Interamericana y además, ahora lo voy a reflejar, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos los fallos en las últimas décadas. Casos emblemáticos, que es el cumplimiento del procedimiento de acuerdo a lo que establece la Constitución de la Nación Argentina 99-4. Nada de eso se ha cumplido, con lo cual estos señores no son jueces y García Mansilla es un empleado transitorio dependiente del Poder Ejecutivo. Es nada más ni nada menos, no, es la gravedad que estamos viviendo en pleno proceso de golpe institucional en la República Argentina. Por supuesto que todo eso no hubiera sido posible sin la anuencia, lo de García Mansilla, digo, sin la anuencia de la Corte, ¿no? Esta Corte que hizo jurar y tiró por la borda toda la historia jurisprudencial de la Argentina. Esta Corte que, bueno, ya conocemos cómo opera, ya sabemos de qué se trata, es la Corte del 2 por 1, que quería liberar a los genocidas que secuestraban y mataban bebés, es la Corte que se arroga facultades legiferantes contra ley, contra la Constitución, son jueces que se autovotan como presidente de la Corte y a la vez reviven leyes muertas, legislan y se autodesignan presidentes del Consejo de la Magistratura. Es la Corte que ha sido la titiritera y responsable de la mayor persecución judicial y política en la historia de la democracia argentina contra Cristina Fernández de Kirchner, contra su familia, para todo lo que se llame kirchnerismo. Nada de lo que sucedió en las instancias inferiores, las barbaridades que han cometido los jueces en esta Argentina, no ha pasado por la responsabilidad, pesa sobre la responsabilidad de la cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esta Corte tiene en su historial, no esta Corte, sino la Corte Argentina, tiene en su historial fallos que son emblemáticos para fundamentar esto que estamos defendiendo, que es la Constitución
y el procedimiento de la designación de jueces por 2/3 del Senado. El fallo Aparicio declaró nulo un decreto del Poder Ejecutivo, pido permiso, señora presidenta, que designaba con jueces en la Corte. No estamos hablando de jueces por decreto, de con jueces. ¿Qué dijo la propia Corte? Incluso uno de los integrantes de hoy firmó esto. Dice, es indispensable aplicar la mayoría calificada a los jueces suplentes, para impedir el favoritismo presidencial. Es decir, para un juez suplente transitorio, que es un colega, no lo permiten porque podría tener un favoritismo presidencial. En el fallo Uriarte, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, dice la Corte, agotar todas las instancias para cubrir las vacantes con jueces designados según el procedimiento constitucional, porque si no se desnaturaliza la Constitución y se compromete la independencia judicial. Esto dice en el fallo Uriarte. En el fallo Rosa del 2007, muy interesante porque allí la Corte marca límites a los jueces interinos de un juzgado perdido quizá en nuestra Patagonia, que está vacante, entonces se disponían jueces interinos y dijo, no, hay que poner límites porque la judicatura, dice la Corte, no puede ejercerse legítimamente si no es por magistrados investidos según la Constitución 99.4. Esta es la realidad de la República Argentina y además también están comprometiendo al Estado nacional, al Estado argentino, vulnerando garantías internacionales y su responsabilidad, afectando su responsabilidad, traicionando compromisos democráticos que están incluidos en el 75-22 en los tratados que tiene la República Argentina. Pero voy a hacer un párrafo especial para el usurpador, para el señor Manuel García Mansilla. Es el primer juez en la democracia argentina, en realidad es el primer señor en la democracia argentina designado transitoriamente en comisión y que juró siendo un empleado transitorio del Poder Judicial. Él se cree que es juez, pero no es juez. Eso es como Perón, que tenía un perro que le llamaba León. En esto Mayán me va a ratificar esa anécdota, ¿no? Perón tenía un perro que se llamaba León y lo llamaba y León venía, pero en realidad Perón sabía que no era un león, era un perro. Bueno, García Mansilla cree que es juez, pero no es juez, es un usurpador. Y en realidad, lo que otrora fue un pliego de cualidades, de calidades, de recorrido curricular de este señor, pasó a ser en cuestión de horas un prontuario institucional. Un prontuario. Es el símbolo de la ilegalidad con toga. Y yo quiero decir, sé que seguramente estará viendo esta sesión, que debe renunciar inmediatamente al cargo que está ilegalmente usurpando. Está cometiendo un delito, que es el delito de usurpación de autoridad pública. Ha ejecutado y está ejecutando en tiempo real un prevaricato, entre otros artículos del Código Penal, y además sus firmas, sus decisorios en la Corte Suprema son nulas, de nulidad absoluta, insanablemente nula. Por eso le debería hacer un favor a la patria en estas horas aciagas y renunciar a su cargo antes de seguir siendo el responsable de llevar a la Argentina a una crisis, a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas para nuestra democracia. Y también pido, y que quede como documental en versión taquigráfica, algo que me parece determinante, que es, ahora cuando deje de usurpar ese cargo, que no le correspondan ninguna de las prerrogativas, privilegios ni beneficios de los ex jueces de la Corte, porque no ha cumplido legalmente con el rol institucional y no ha llegado por el procedimiento adecuado. Que conste en la versión taquigráfica esto para ser llevado a instancia judicial o donde corresponda.
¿Qué pasaría, además, si nosotros aprobáramos esto y legitimáramos este procedimiento constitucional? ¿Qué pasaría? Lo hablamos el otro día con el presidente de bloque. ¿Qué pasaría? A partir de ahora legitimaría, primero que el Senado ya no tiene más sentido, la representación de las provincias acá, pero ¿qué pasaría? El presidente de la Nación, en este golpe institucional, si se concretara, si este Senado no estuviera hoy a la altura de las circunstancias históricas que la vida le pone, a partir de ahora todos los jueces de la Corte, todos los veranos, todos los recesos serían designados por decreto, a plazo, y si, como quien puede más puede lo menos, a partir de ahora también los jueces de primera, de cámara, de casación, el presidente tendría la lapicera para condicionar la designación de la mayoría de los jueces que hoy están vacantes. No podemos, yo entiendo que tenemos la enorme responsabilidad de no habilitar este mecanismo porque es el fin de la República, claramente. En definitiva, también, para cerrar, señora presidenta, quiero hacer una reflexión sobre los republicanos y los populistas, ¿no? Porque nosotros, los populistas, hoy estamos defendiendo la Constitución frente a los republicanos que la están violentando, la están arrasando. Ese casi es la distopía de la Argentina. Néstor Kirchner, cuando asumió en el 2003, que asumió con menos porcentajes de votos que de pobreza, ¿qué hizo? Puso en marcha un mecanismo para la designación de jueces y tuvimos la Corte de Justicia de la Nación, que acá nadie lo puede discutir, la más prestigiosa de la historia de la democracia. Néstor Kirchner, con el 222 del 2003, se autolimitó en sus atribuciones para la designación de jueces de la Corte. El mismo camino, el populismo, ¿no es cierto? El mismo camino que llevó adelante y que mantuvo Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y teníamos mayoría en el Senado, el peronismo, cuando quiso ocupar vacancias en la Corte, presentó pliegos que fueron rechazados por este Senado en alguna oportunidad y los retiró. Los retiró. Lo mismo con el procurador. No iba a la ilegalidad, a la inconstitucionalidad de un decreto. Lo mismo con la 125 y muchas de las medidas que tomó Cristina, a nosotros que nos tratan de populistas, cuando somos los que más hemos defendido la institucionalidad en nuestro país. A Cristina la quisieron matar. Le gatillaron por televisión 2 veces en la cabeza. El tiro no salió, gracias a Dios, a Néstor, al universo. Cristina no pidió revancha, pidió justicia, justicia que no llega. Hay un simulacro de juicio que además no se puede ver porque curiosamente cortan internet y demás, donde van a caer 2 perejiles, pero en realidad no van a fondo con la verdad. Cristina reclama justicia, no revancha. ¿Y saben qué me parece también importante reflexionar? Que los autores intelectuales de ese presa o muerta, que tanto han insistido en los últimos años, están quedando impunes y van a seguir impunes. Son los fundamentalistas de la mesita de luz, los compradores compulsivos de mesitas ratonas, que todavía están libres, que no dan respuesta nunca, que nunca pasean por los pasillos de la justicia. Sectores del poder concentrado, económico, transnacional también, que fueron los poquitos que se beneficiaron siempre de este tipo de golpes institucionales, en democracia y también con las dictaduras. Los mismos sectores, los mismos ganadores de siempre. Los ganadores del 55, los ganadores del 76, los ganadores del 2001, los ganadores con Macri y ahora los ganadores de este gobierno de Milei, que a fuerza de decretos, de represión, de violencia y de proscripción quiere imponerse sobre este Senado de la Nación y no lo vamos a permitir, señora presidenta. Este Senado hoy tiene una responsabilidad histórica. O defendemos lo que queda de la República o vamos
a una disolución nacional y a una explosión de la democracia tal como la conocimos hasta ahora, la definitiva ruptura del pacto que ya está quebrado después de los 2 tiros en la cabeza de Cristina. Y yo no vine a este Senado de la Nación para traicionar la Constitución. No vengo tampoco a someterme a presiones, a extorsiones, ni a tener miedo. Para eso me quedo en mi casa o me compro un perro. Porque, señora presidenta, la Constitución no se negocia, la República no se arrodilla y la patria no se vende. Muchas gracias, señora presidenta.